hapshoal, kopeize kopeipal, Gia huescan copishan, Gia huescan spishan como matueso, alun etsai quietunus au agosto, sin como matueso. Yings bis como abshubal popti, Schaltonian kotiosh altayet ingunets aikti, yuash kamilangan haisen, aik anma machueso, yul sherati. Yushin tinanshin, ainian set ing babil yunga munil, yu hexen unets aikti. Une in kuiwabal. Schaltonian kotiosh altayet, Schichenian set ing babil hu, yul alunets aikti. In kuiwabal actus inian set langan hichen koch, yingunenian in kuiwabalti. Ayebia. Komam, sote lo yib ang ilo hapshubal, yib ang ilo heibal, abal nai, schicha yinian, yichop anil, sote yichop anil, chalil to ya, sui al yetskong of abshubal, popti hetia, komam, Antun, Antonio Mendoza Delgado, taktu, shkakan inal tawet mamtono. Shwista Juana, mamin miyay, isi unin makas nirun eskech balti, Poni mertsalalal, shkalinin, kotish baltayet, askamito, Kota ini setet langan khek antinang yusin to skhani kotish balte tiam ta ke tiyi askamito ni set langan khek bati smulak pas ko yin ko kinal askami hin ya total absu al pop titi skha kotish balte ti ke mulam khalyan kaskami ai set ko ingone tsai ti khali yusin to skha pas nino khe tish balte ti nge ya di pas ko chum alin set chus mulak pas ko khin askamito ayokis ai bal ko kinal Techuko mulangin hapsubal sol sulni kokomo. Yusin tatu chaltu hani tusin bai kotish bate chaltu hilasin hani paseyo takne ing pas aikal ayong tinaing spai kumam icham hismam baktak aisron chip ilo ta chaltu khota subil tinangun ai ayoti hunlang matuhun lagi ayong chocheya la chaltu ni chechon yep anunti yechelo spisan ngas pisan familia askamite ahtu ais yala penjete como cetusin ai karote askamito ais yipalte inse halni wolnomte paste yusin to ani tusin ai karone ti halni ai chu hani ko wingla ulal hani ko wingis skul chensi ko ai al hani ko familia boxeti komun lange yusin choche yala chaltu ingon ai ti abia chano pastini saib archivan os aan yung ikuch ang chukot so nokito ko apa sing ni ko cheha tetlang hunong okay ako sa iskolo ko hin yusinani tusin choche ala chaltu chu iltato ilal konani ti khas kami ta khausual ai si ti khausual singia khok pas chukul ni ai al hip ang inal chetet langan ai khe se one in chu ti khali sin ha tusin ai khala sin ai pas ya spio ko khelo chechu chol ala sto o chechu auto il pasimone enti un yek para ya chechu ko elwo Nino yengo ay jamsti pani khani asingwal ya chok pastonino tsakna baloko ola singwal ay techu kangyo yip ni komunil yip anolone na chum alkol chala sokhet ko ich artiste chatu shostak osimia kitiche koto hui ko chan chu ko ko yo paso ya chok lo ko ich artiste Yo antias mamantun tinashin schapas inal tetia Ich balom ying munil yul nga munil jetzt kong abshual popti ya komam Santiago ya Santiago tia ya al noch ni noch habe zet yilp enian in kuiwap al langan yikhnis bayul balunes balilti taktu mam Santiago shakanian qinal tawet yu habe ni zet yilp unenian in kuiwap alti mamin miyay magtakhish chuna yilling Sen pujawa abestib o pujabal echelesha kutiosh balteto shimi komamjao y anitishay bal khibang teibang hununong kulngesuko sa ganyo shimi aketichuko kehbinoch y tinangshin schiche ko ununian y in kuiwa bal tingbabilius como va su bal popti ay ko sol el comunil khalni chochenino intia lo antes telap no yei Bajulsha y set khilbe tetushin tosh kakostajo comunil oxte chich nos bajalnieta hamosh kaos poilis etcétera to shoche tia lonino ana shingwal khotak pashote chunoko sajo khotak te chunoko khila khotak y techet kulngayin y ashkama techcoche pasota to ayino tset yanino kuyo balskanjet yunishe munil layon ko khichen ayon ko comun la mente ko khichen ko
kotzachban sholil común el jalni nian echalni in bit nobal in tsib global matok in kuywabal khotak tato haunqa niste kingelan bail mi shote jalni bai shun bala shikuan ma yung khani o takni tet jalni ibang loje yo takpal mamichame kopepal o gelan munil chukhuni mato chiuni anma ay satune toch al jalni akana wache tsah akana kotsah wai kotsibli kopita bishli mato kotsotel solan saltu ayoking kaniste king helan bail langan komun langan ti chaltu atschet gulngai pai chaltu ni seqinti pai hilal sautian makatukan masahwa singwal chota jesunin niste helan bail langan khani binokti imun exaction setal kulta to chota ngiyalang to maschi chokhikunian king kuiwa balti set kau yelap no yai mato chimukhalni yachkhalni khalni setun iskhalqin kuiwa balil khalni chukhalni tatoha yamba bail chuan ma sanset ngamunilal pachala ota kuibanile ya khayin kan kuibanile tisim jilal schaute anma helana anma yo takbalibangilo ya singwal chao takni set kuibil youtube tetiak bel an ma chokos sakong chaltua hamian tu yelap no yenian schal king kuyo balilti kulpas kotini lonino khalnit set kulnget set kau khilbei bangilone ting ayune niman chimukhal niaktune niman yilbe sting batos como babswal popti bo nga munil yetex kuibanilek abswal maya biushega khalni abel nais mun lang ilasunok abis munil yulchima bishkhalni ashkam tinang ya taknian ko yampani ko anma yung yo takhin anma pai chau de la shebia kuiwaom helan yebagi lo khunun o takbale yo takhin anma aute bilyul ko mokhakhla yo takhin set ibil bia khalni ta tsakh kuiwa bale ko hune ti khalni yaha aipash niste kawyil be skhet kulnge yu yikhnispa hune tsaikal ti khalni hambabel nai skongo babshwal poptis ingba to hone kuywabal yulchima bish te sunil anma yibang ilokte chu skaushelash hone abshwal maya shol anma sotena khalni akana de abshwal maya popti hone sha khani yo takhian ma sila lilie khetwan bal ma to yetwan balanma hakayani ko ya shubal ya ipngin spaypal oxnabal mamichame chaltu yaun sa tuskhet kulnge oshimi yingni anta chkhubti chikhasba hunesha yil be khalni shol balash to khkhmuni yil al yikhnisba yu yaip ni la shab shubal popdi shol anma ayu shakhlati ashkam khota bashota to abishti chila anma ayinta khilo khalni chimu khalni tato yu khaip ni khab shubal yula khkhkom bishtaxba chaltu ashkhatbi amni anti shochenino tialo yalang to ano shimi nishet set khilbe yach koting bantune ni an king kuyo balti oshimi chiksba oshimi shina ni utechkan pashtetan ma kawich antios yuchan dios mam Santiago tinashin mamin miyay setak opotak ni sekhunin sunil maklanga yilni nian king kuyo balti schal pashtote tato chonek to yin ushanian set ing abirhu tinan schal une llaman itnom ik Eliuya Bonifilio Emiliano Montejo Ros o Obsesión Montejo actus ya yo takshamia ashaya nishax itebia takamash toshin tinan chuayap en unenian itebia kau choche kanoj anma real maxash ilni ya halanino yitial ya Bonifilio Emiliano Montejo Ros o Obsesión Montejo ti ayati tsiplomya itnom pasya yul khapshub almaya popti achpitz kaya yul wayam alinch ewesh yet kong obshaklati tinang machadak beteti aya yintash hab il 2008 stoya betet Estados Unidos tinang at aya yul une chalash Minneapolis Minnesota yet une norte tu halni
Yahawal caminat aya, stoyakoj ya, smais pishan ni an hapshubal, okop eipal, yuashkamichtos tziblia, stopitni pasha yin hapshubal, wan kampetetu aya, real mak chauten koya yin nishachskin, etet choch nortetu. Tinan, ayunen yan sonyak ab epil kanyul en chimapish, akana yutu, unen yan chalevia in alomalan, aun tuk ab elashi, yahay pas real nishach shaspitia shashmunlange, akana nian chalevia in alomalan, akana un shanian se chalevia kamte, akana kumale, akana cincoleng, logom iskulal, ulnge mawayi, chachuech maan, ojiap el shanishach spitia munlange ilsha, yushintinashi, chonzalayi, shayuch antio setevia, yuashkamicha apashevia nian skinan iljet, yoks ajonian inkuy wabalti. Datu mamin miyay, shakanian inan iltetia. Bonifilio Emiliano Montejo Ros, Obsesión Montejo, katjabe nian spitevia inkalo malan. ¿Qué tal amigos? Les saludo a su amigo Bonnie Montejo, primera voz de la agrupación Obsesión Montejo, ¿no? Ya creo que muchos ya nos conocen y pues el motivo, ¿no?, de nuestra participación en este evento es, este día se festeja el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y por esa razón vamos a interpretarles una canción ahí de Obsesión Montejo con mucho cariño. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Miguel Esteban, soy de Jacatenango, Huehuetenango, Guatemala, integrante de Obsesión Montejo, guitarrista y segunda voz. Saludos. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Manuel Camposeco Cota, soy de Tzisbaj, Jacaltenango, Guatemala. Toco el bajo y la mandolina y soy integrante de Obsesión Montejo. Saludos. Cochunzalan es un auto de las igni intiala y a une tsaik tijalni tselas skin congo machueso y yushin auna pasco sajoni intian shana pasco urin copitin con tíos litotet inspiro Obsesión Montejo. Tiga bakin cintis ruwalo basin piskai Yung tiuban rapin basin citian yun na mebay Yang wang supal tichin salas wal niko wing alumal yeko shwabean Yang wab shupal tichin salas wal niko wing alumal yeko shwabean Shinek tsunuban, shinek awalan shwale kamtian Shizkapia wishtak shakwin mi wingan yechanin tuan Yachin salaye yachin nanite hatus kulchanil nyanin khinala Yachin salaye yachin nanite hatus kulchanil nyanin khinala Washam kamay pa ishwa mayay ban chine kamtean Tinga wukaito yuashka yinyanin tolchka ushinku Yinchen quetzal tushtika ekuan koshin tzalan shinek pasyalan Yinchen quetzal tushtika ekuan koshin tzalan shinek pasyalan Ichanti oshtet machkol wawingan shanis amwetan yet kochok weko
Mashkaushis kulwi Yetai kainahin Nishte uchal Shetuen ikhina Ichanti oshtet Mashkolu awingan Shan Eshabuetan Yet kouchok weko Mashkaushis kulwi Yetai kainahin Nishte uchal Shetuen ikhina Al niste munir sin kuikangan yumameyua Tamashti kacha wetya kultawin makanachumu Niste chonoti koshti keinekan Tsuhan yingin mam aiti kastoyin Hati kayeya hayein mi anto chen melioti ya tashkilinche Anta huet kongo switchip tingakti machinchu kilo Machong chiswiwe halnitzet heko matzet zohalchku Nalolo alti kewa il chanako matan il ngeshka ala koba Nalolo alti kewa il chanako matan il ngeshka ala koba Awayang palinin kongop shakla sa Juan Mayeko kunching salayin Haweh kosmai machhilos pishan Yoshka yom tika chomtza pashtohi Awayang palinin kongom shachla sa Juan Mayeko kuchin tzalayin Haweh kosmai machhilos pishan Yoshka yom tika chomtza pashtohi Yenya Bonifilio Emiliano o Evia Obsesión Montejo Unian Spitebia Langan Tohabeni Kawich Antioch de Chaltuyu Ashkamish Okpas Ahonian Set in Babilhuni Yulp Alunes Aiti Yuhani Cosmais Pishan Suni Lechkongo Machueso Tinashin Schabe Pashnian Set in Babil Yuya Comam Alejandro José Garay Herrera Ayati arqueólogo ya Alejandro Garaiti Kuyuinajia yin arqueología Universidad de San Carlos yet Shegati Halni Tinan Langas Mun la Pasha yin une nim kuywap al Bon Alemania actu Halni Yaha Smunilia Achoche Halni Yibangilo Ebia Anma Maya Yibangilo Yalangilo Set Yiba Antropología Maka Yikti Alej Anma Maya Bhani Maka Abshub Ale Maka Eib Ale Aung Anduk Achocheya Ayun Ranian Set Smunlang Epasia Alejandro Garaiti Kibangilo Tescholil Inal Kauchoche Pasia Yalangilo Tescholil Inal Sechu Smunlang Elaste Yushin Aipashkos Ajo Nishe Sechuya Yul Shegati Halni Cha Pasia Kuyum Matosha Ya Kuyum Yul Ialech Namunil Akanapetet Shegati akana Europa yibangilo sip ngebanil yibangilo yitial oxetiel apnoyetes cholil inal
Taktu, mamin miyay sunil maklang yil ni una niyan en kuiwa balti, shakan inal tetia. Comam Alejandro José Garay Herrera, yati arqueólogo ya, katjab enino sotia yiban ilo escop eipal, se chusmulan elash, cop eipal, maya pop titi. Shakan inal iltawechaltu. Estimados amigos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Para mí es una gran alegría que desde donde sea que se encuentren, ya sea buenos días, buenas tardes, buenas noches, nos estén acompañando a pesar de la distancia. El día de hoy quisiera comentarles brevemente sobre los componentes culturales y prácticas sociales que conforman la identidad maya. Y esencialmente, antes de empezar a hablar de esto, necesitamos ubicarnos en el espacio y también entender el desarrollo histórico de la cultura maya. La cultura maya, como la conocemos hoy, es una cultura que se encuentra ubicada en el sur de México, en lo que hoy corresponde con los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, en Guatemala, nuestro país aquí, y en Belice. También tenemos parte de cultura maya en el occidente de Honduras y en el occidente de El Salvador, aunque hoy sus componentes vivos pues, no son tan fuertes. La cultura maya en Guatemala, por ejemplo, está representada por más de 20 idiomas que ya muchos de ustedes conocen, entre ellos el poptí o jacalteco, que nos tiene hoy aquí. Y en realidad son culturas vivas que siguen presentes, activas en muchas formas en la vida diaria de los guatemaltecos, especialmente si estos viven en el occidente del país. Más allá de esta ubicación espacial, también tenemos que entender el desarrollo histórico de la cultura maya. La cultura maya no es un elemento monolítico, no es una cultura que ya está hecha y que está construida y así se constituye y continúa de forma ininterrumpida durante siglos y siglos. Al contrario, una de las fortalezas de la cultura maya es precisamente su flexibilidad, su capacidad de adaptar y adoptar elementos foráneos y convertirlos en mayas, es decir, mayanizarlos. Y en este caso es interesante recalcar, que la cultura maya tiene al menos, estaríamos hablando de 2.500 años de historia diferenciada particular. A partir de la evidencia arqueológica podemos hablar de una cultura maya en el preclásico medio, ya por ciertos elementos evidenciados en la arqueología, en la región del Petén. Pero esencialmente hay dos cosas que hasta el día de hoy se constituyen en los elementos fundamentales de la cultura maya en Guatemala, en México y en otras partes. Y son los idiomas y la permanencia del cultivo y uso, consumo del maíz. Estos elementos de los que voy a hablar más en un momento son realmente los dos puntos núcleos de la cultura maya como la conocemos hoy. Ahora, continuando con el desarrollo histórico de la cultura maya, tenemos la cultura maya desde el preclásico medio al menos, que se va constituyendo en diferentes sitios en la región del Petén, en las tierras bajas, pero también tenemos sitios arqueológicos en la región de las tierras altas y la costa sur. Esta civilización continúa transformándose a lo largo de varios siglos. Sabemos que ocurren momentos de crisis y colapso, como sucedió al final del preclásico. Esto es más o menos cerca del año 200 o 150 antes de nuestra era, hasta el 100, 150, desde el 100, 150 antes de Cristo hasta el 100, 150 después de Cristo. Entonces, en ese pequeño lapso, la cultura maya, como la conocemos arqueológicamente, se transforma, pasa del preclásico al clásico y varias cosas se modifican, pero seguimos hablando de exactamente la misma gente en los mismos lugares, que simple y sencillamente cambia algunos elementos de su organización social o de la clase de arte que se está creando. Después, a lo largo del clásico, vemos la abundancia de sitios arqueológicos, muchas regiones nuevas se llegan a poblar y tenemos sitios en todas partes, ¿no? Entonces, los mayas continúan viviendo de forma ininterrumpida en el mismo espacio durante siglos, por no decir milenios. Después, durante los 600 años, 700 años que constituyen el periodo clásico, pues la civilización continúa desarrollándose y quizás uno de los logros más importantes o más destacados de esa época es el refinamiento al que se llega con la escritura. Es importante, sin embargo, recalcar que la escritura no es una invención del periodo clásico, sino que al contrario, parece haberse originado desde la época más temprana en el preclásico mismo. Estamos diciendo que los primeros ejemplos de escritura están cerca del año 300 a.C. en la región del Petén. Sin embargo, la mayor parte de los ejemplos que conocemos de inscripciones monumentales vienen del periodo clásico, que corre más o menos desde el año 300 hasta el año 900, 950 después de Cristo. Y una cosa que también hay que tomar en cuenta es que estas fechas no son una camisa de fuerza que nos impide, digamos decir, en el 299 terminó el preclásico y empezó en el año siguiente el clásico, ¿no? Sino que son solamente marcadores de referencia.
Ahora, la cultura maya del clásico también sufre el famoso colapso del que muchas personas han escuchado, pero esos mayas del periodo clásico no desaparecen, la gente no se esfuma. Al contrario, siguen viviendo, encuentran otras formas de vivir y modifican su sociedad, cambian su arte. Los idiomas también se transforman con el tiempo. ¿Qué ocurre? Pues que el sistema de organización política del periodo clásico ya no es eficiente, ya no resulta útil para la sociedad que está transformándose en ese tiempo. Estamos hablando del siglo X, siglo XI. Y nuevas formas de organización social aparecen y con ello pues las sociedades cambian y se modifican. ¿Por qué hablo de este tema del desarrollo histórico de la cultura maya? Esto tiene que ver con el hecho de que muchas veces se cuestiona, dirán, pero estos mayas de hoy no son los mayas del pasado, son otra cosa. Y esto es absolutamente falso. Tenemos enormes líneas de continuidad entre los mayas del siglo V después de Cristo y los mayas de hoy en día. Tenemos líneas de continuidad que van desde el preclásico medio hasta nuestras fechas. Y esto es importantísimo recalcarlo, especialmente en un día como hoy, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, porque esto es una forma en la cual la cultura maya de hoy puede defender su legado, puede defender su cultura, puede defender su propia existencia, cuando es muchas veces atacada desde las propias instituciones del Estado que en teoría deberían velar por ella. Ahora, insisto, los mayas de hoy y los mayas del presente son lo mismo y simple y sencillamente es una civilización que cambia, se transforma, ocurren disrupciones, pero no desaparece. Y esto es súper importante que lo enfaticemos. Los mayas de hoy son mayas, tan mayas como sus antepasados. Tenemos sitios arqueológicos en las Tierras Altas, tenemos sitios arqueológicos en el Petén, tenemos sitios arqueológicos en la costa y con facilidad podríamos ascribirlos a los mayas que conocemos. Ahora, ya que tenemos un poco más claro este tema del desarrollo histórico y la ubicación de los pueblos mayas, es importante empezar a hablar en concreto de los elementos que podemos definir como esencialmente mayas, los que constituyen esa identidad de la que estamos hablando. Inicialmente hay un tema que es muy importante y tiene que ver con la dieta. Si ustedes van a las comunidades indígenas, pueden observar que la dieta que tienen las personas es esencialmente de base de maíz. La gente come maíz en forma de tortillas, en forma de tamal, y en cuantas formas se les pueda ocurrir. La gente también toma el maíz, como en los diferentes atoles que hay a lo largo del país. Y el maíz esencialmente está en el centro de la cultura de las personas. La sociedad maya, la cultura maya como tal, es una sociedad de agricultores de maíz. Y esto es muy importante, no debemos olvidarlo. Debido a este papel central que tiene el maíz en la cultura maya, no es extraño ver su importancia. La gente ama al maíz. Los mayas consideran al maíz un elemento sumamente sagrado, al que se le debe mucha reverencia y respeto. En este caso, esto para mí constituye uno de los elementos más obvios de la cultura maya y podemos ver las líneas de continuidad desde las representaciones del Pichán del maíz, si lo quisiéramos llamar así, o del dios del maíz, si lo quisiéramos referir en la literatura académica. Si esto fuera así, podemos ver que el maíz representado en las imágenes del periodo clásico es tan importante como el maíz del que habla la tradición oral hoy en día. Aunque la gente no pueda ver este maíz representado, la gente escucha sobre él, la gente afirma haberlo visto, porque el maíz se manifiesta con las personas, les habla, les dice, me falta esto, me falta lo otro, trátame bien. Y esto no es casualidad, tiene que ver con el papel central, fundamental que tiene el maíz. Y claro, un elemento que va conectado con la abundancia del maíz o el hecho de que podamos alimentarnos del maíz es el agua, la lluvia. En este caso también es importantísimo para la cultura maya garantizar que vamos a tener el agua para que el maíz crezca cuando debe crecer. Entonces, por ejemplo, otro elemento que es sumamente, destacado son todas las prácticas ceremoniales, rituales que las personas realizan. Y en el caso de la lluvia, uno de los más importantes pues, es la visita a las cruces en el Día de la Cruz a inicios de mayo. Y esto lo podemos ver en prácticamente todos los pueblos mayas. ¿Por qué? Porque necesitamos el agua para lograr que el maíz crezca. Uno no puede existir sin el otro. Junto con estas ceremonias, pues las ceremonias mayas que varios de ustedes conocen también son un elemento de referencia, porque estas prácticas que hoy en día son muy diversas, también hay que entender que la espiritualidad maya no es solamente una, sino que en realidad es una práctica plural en la cual hay mucha diversidad y hay muchas diferentes clases de prácticas. Son esencialmente otro de los corazones, de los núcleos duros de cultura maya que están íntimamente asociados precisamente con la práctica agrícola. Muchas de las ceremonias que la gente realiza de forma tradicional están siendo llevadas a cabo esencialmente para garantizar que el maíz crezca de forma adecuada, en el momento adecuado, que tenga todo lo que se necesite. Porque el maíz no solamente necesita el abono, no solamente necesita el cuidado material, pero también necesita el cuidado espiritual.
porque el maíz tiene pichán, tiene alma o corazón, como lo podríamos traducir al español. Las ceremonias mayas también se manifiestan como formas de agradecimiento o para solicitar ayuda, ¿no? Las personas realizan las ceremonias con la intención de poder garantizar este auxilio de fuerzas mayores a nosotros. Entonces, recalcando, hasta el momento tenemos dos elementos claros de la cultura maya. Por una parte tenemos el cultivo del maíz y todo el ceremonial asociado con él, y por otra parte tenemos las ceremonias mayas como tales, que se realizan para dar gracias, también se realizan para solicitar ayuda, entre otras cosas. Ahora, hay un tercer elemento del que vale la pena hablar, y este tercer elemento son los idiomas. Y este para mí es probablemente uno de los temas centrales en la cultura maya de hoy en día. Y es que muchas veces las personas, especialmente si han tenido que trasladarse a la ciudad de Guatemala por motivos laborales, por motivos familiares, etc., cuando se van a la ciudad de Guatemala dejan de hablar su idioma. Y al romper con el idioma de sus padres o de sus abuelos, existe un espacio generacional que no se puede llenar. Hay verdaderamente una barrera, porque el abuelo, que tal vez habla quiché, habla poptí, ya no puede comunicarse tan fluidamente con sus nietos o sus bisnietos. Entonces, ¿qué pasa? Los idiomas son como una especie de cordón umbilical, el cordón umbilical que nos conecta con el origen de todos nuestros pueblos. Y si nosotros dejamos de hablar nuestros idiomas, y si nosotros dejamos de compartírselos a nuestros hijos, básicamente les estamos privando de la posibilidad de conectarse con ese cordón umbilical, de regresar a ese vientre nutricio que es la cultura nuestra, y de otra forma pues quedan desamparados en cierta forma. Entonces hay que entender que los idiomas tampoco son paredes que no se pueden mover. Cada idioma ha sufrido muchas transformaciones. Los idiomas de hoy en día no son iguales a los que existían hace 100 años, hace 200 años, hace 300 años. Y en el caso de los idiomas mayas, tienen más o menos una historia que los lingüistas estiman de aproximadamente 4.000 años. Estos 4.000 años han dado desarrollo a todos los idiomas mayas que conocemos hoy, que dependiendo de diferentes clasificaciones varían entre 31, 32, entre otros. Estamos hablando de una treintena de idiomas mayas en promedio. El caso es que todos esos idiomas tienen un origen común en el famoso protomaya, que probablemente algunos de ustedes ya conocen. Aunque no tenemos un registro escrito del protomaya, sabemos que se tendría que haber hablado, se tendría que haber utilizado en algún momento cerca del año 2000 a.C. El protomaya se diversificó y eventualmente se dividió en 4 grandes ramas: la rama yucatecana, la rama huastecana, los idiomas de la rama occidental y los idiomas de la rama oriental. El jacalteco pertenece a los idiomas de la rama occidental dentro del grupo ajobaliano. Por eso, por ejemplo, el poptí se asemeja mucho al ajobal o al acateco y en cierta medida también al chuj y al tojolabal. Y bueno, su otro idioma cercano, nada más que en México, es el mochó o muchú, también conocido como motocincleco, aunque lamentablemente está en vías de extinción. Ahora, el hecho de que los idiomas se diversifiquen es un proceso natural, esto no lo podemos evitar. Pero lo que es claro es que para mí, como hablante de un idioma X o Y, es fundamental tener el cuidado y el respeto de mantener mi idioma para que nosotros podamos mantener la cultura asociada con él. Si los jacaltecos dejan de hablar jacalteco, en buena medida están perdiendo el núcleo central de la cultura que tienen. Y esto es importantísimo, tenemos que mantener los idiomas vivos. Si nosotros no se los comunicamos a nuestros descendientes, los desconectamos de toda la historia que está conectado con estos idiomas. Finalmente, hay un cuarto elemento que para mí también es sumamente importante y es los calendarios. Ya hablamos brevemente de las ceremonias, pero no hemos dicho cuándo ocurren las ceremonias. Y en nuestro caso, los calendarios mayas son el elemento central que muchas veces define cuándo se debe realizar una ceremonia, dependiendo de la función o el propósito que se le vaya a asignar. Sabemos que existen 2 calendarios que todos los pueblos mayas conocieron. Uno es el calendario de 260 días, el otro es el calendario de 365 días. Estos 2, que tienen diferentes nombres en varias partes del país, por ejemplo el Chop'ij o Tzolkin o Cholilal-Inale o Tzolcu o Horas, en fin, hay muchas formas de llamar, en este caso, el calendario de 260 días. También el calendario de 365 días tiene muchos nombres. En algunas partes del país se le llama Ab, en otras partes se le llama Abil, Aunub, Junab, entre otras formas. Estos calendarios son esencialmente un bagaje cultural que tiene por lo menos unos 4.000 años también de acompañarnos. Estos calendarios, es importante hacer énfasis, no son solamente patrimonio de la cultura maya. Todos los pueblos que estaban en Mesoamérica, comparten estos idiomas. Los pueblos del centro de México, los pueblos de Oaxaca, los pueblos de la región de la costa del Golfo, como Veracruz,
y también pueblos en el occidente de México. Este patrimonio pan-mesoamericano, sin embargo, ha desaparecido en la mayor parte de estas comunidades, ¿saben? Y eso hace muy especial la región de los Cuchumatanes, porque aquí en los Cuchumatanes la mayor parte de las comunidades mantuvieron vivos los dos sistemas calendáricos hasta bien entrado el siglo XX. Estamos hablando de que hubo gente responsable, encargada de mantener de forma esencialmente oral una tradición milenaria hasta cerca de 1950, 1960, cuando por diferentes razones, desde la persecución religiosa hasta la persecución política, la guerra interna, entre otras, esas personas, esos contadores de los días, pues lamentablemente ya no pudieron continuar transmitiendo su conocimiento a una nueva generación. Y sin embargo, hoy en Guatemala, los pueblos mayas mantienen de una u otra forma al menos uno de estos dos calendarios. Estos calendarios que rigen la vida de las personas también son un elemento fundamental al momento de entenderse como pueblos mayas, porque un maya entiende el mundo a través de esos calendarios. Por ejemplo, si hoy es el día Anil, yo puedo hacer ciertas actividades que no realizaría en otro día. Si hoy es un día Tosh, por ejemplo, yo podría ir y decir, quiero esto, quiero solicitar ayuda para obtener este dinero que me hace falta, entre otras cosas. Estos nombres que estoy utilizando son propios de los idiomas ajobalanos. Tosh es Keme o Kimi en otras partes, y en cambio la tradición, digamos, del día Anil, en otros pueblos se conoce como Lambat o Lamat. Entonces, estos pueblos de diferente forma hacen interpretaciones múltiples, interpretaciones plurales sobre estos calendarios, y sin embargo todos ellos tienen una raíz común. Y esa raíz común es esencialmente lo que nos mantiene unidos, a pesar de la diversidad que hay entre ellos. Pues creo que me he excedido con el tiempo. Les agradezco mucho por su tiempo y espero no haberlos confundido más. Y esencialmente quiero continuar solamente con una breve conclusión. Tenemos esencialmente términos históricos, la continuidad de los pueblos mayas, tenemos el cultivo del maíz, tenemos los idiomas, tenemos los calendarios y también tenemos los trajes. Pero los trajes últimamente están en desuso, entonces, sin embargo, también son un elemento muy importante, aunque ahora por falta de tiempo no voy a extenderme más en ello. Agradezco mucho el tiempo, muchas gracias a la comunidad lingüística Popti por la invitación. Espero estar con ustedes en otra oportunidad. Un fuerte abrazo y bueno, feliz Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Igual Dios. Yuchan Dios, Yunishak Yotak Alia Comam, Alejandro Garay Langan Tospuj an Het Koyamanil, Tinanshin, Chonek Pastojine Yakomi, Ayati Kaukuy Winak Pashia, Ayati Colette Grineval, lingüista francesa ya. Colette Grineval Tishpitz Kayayin ab el 1947, Akashuwanian, lingüista ya, etet Francia. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Harvard, Shibeteti, en Habil 1975. Se unió al recién creado Departamento de Lingüística de la Universidad de Oregon en el año de 1977. Taktu et ani shetushuya yulp alunk ana iltuhalni. Ya komi koleti shmulan ellas tesis yuyokia lingüista il etet yulkon obshahlati yulp alat il 1975. Julia Kiakan ab ishib ang ilohap shubal shmun langenya spuch panya atup ay shkorwa koyinya shinia doctora in lingüística il taktu yo tahya yul kong shahlati real anma yo tahya ayu shanian set ay elwania akana la shmun langenya sip ne anil hab shubal och sip ne anil unsha ab shubal ramaspi. Aboga por las lenguas en peligro de extinción. Chipashkohinian tialia ser shashmunlan yahalni. Un shapaish korwa koyakomi koleti yibangilo yakans mató machkamayo abshubalmaya. Contribuyó a los criterios de vitalidad lingüística de la UNESCO desarrollados en 2003. Tinang langan shkolba pashkohia y en Consejo Científico de Sorosoro Shibeteti etet Payayatub etet Francia. Actualmente es profesora emérita de la Universidad de Lyon 2, Francia. Taktu aung atu chuya yulp alung ans aikti yaha yulp al ab 1975 chonsala pasó yuashkami
Yo tajya nian setielap no yekop eibal yuash kamishulk uhyakok atan. Daaktu mamin miyaish hakan inanil tetia komi kole clinival lingüista francesa ayatis sotean hilo estrategias lingüísticas que favorecen la revitalización de las lenguas indígenas en peligro de extinción. Hakan inanil tetia chaltu. Buenos días. Primero quiero decir que estoy muy agradecida a la Academia Jacalteca, POPTI, por la invitación y con gusto les voy a compartir unas ideas de cómo pienso la revitalización idiomas en peligro de extinción desde el punto de vista de un grupo de investigación en estos temas que se llama LET-TDR. Y solo quería subrayar que soy la misma persona que antes se llamaba Craig, cuando era lingüista en Jacaltenango, y que ahora me llamo de nuevo Grünewald y estoy en Francia. La organización de esta charla está en tres puntos. Uno, hablar de la noción de lenguas en peligro de extinción para mostrarles cómo se levantó el tema. Y luego pasar a enfocarse en la situación de Guatemala con un enfoque particular en el POPTI, también por cosas que yo he vivido en los años 70-80. Y llegar al punto de la revitalización, sobre todo para ayudar a pensar la problemática, ofreciendo unos instrumentos que tal vez ayuden a concebir la complejidad de todo eso. Y esto es importante en esta perspectiva del diseño de las lenguas indígenas de la UNESCO, que empezará el año que viene. Entonces, en el primer tema de esto de las lenguas en peligro de extinción, porque se me parece que antes de hablar de revitalización, hubo que desarrollar esta noción de lenguas en peligro de extinción. Y ahora es clarísimo, pero no lo era en mi carrera. Fue una nueva problemática y por mi experiencia en los Estados Unidos, fue alrededor de las celebraciones del quincentenario, o sea, 1492-1992, del supuesto descubrimiento de las Américas, que Lingüistas de las Américas, un grupo de nosotros que queríamos apoyar el movimiento de protesta en contra de estas celebraciones, nos movilizamos en los Estados Unidos y pensamos en levantar el tema de lenguas en peligro, Endangered Languages, en el Congreso de Lingüistas que se llama LSA, Linguistic Society of America, en el año 1991. Yo en realidad lo organicé con el colega Ken Hale. Es un recuerdo fuerte en mi experiencia. Y luego nuestras ponencias fueron publicadas en un conjunto que se llamó Endangered Languages, en la edición de 92 de la revista Language. Y luego, lingüistas invitados por la UNESCO, yo hacía parte de este grupo, propusieron medidas para evaluar el nivel de vitalidad y el peligro o de peligro de estas lenguas, conocidos como criterios de la UNESCO para poder distinguir niveles de vitalidad, y lo voy a mostrar más tarde. Pero quería solo mencionar que con estas nuevas medidas del problema se ha observado rápido que la situación varía mucho entre las diferentes partes del mundo y que Centroamérica está en medio de las situaciones muy diferente a África, donde solo 20% de las lenguas se consideran como en peligro, y no tan desesperado como la situación de Norteamérica, con un 95% de peligro. Entonces, a propósito de estos criterios de la UNESCO, los que propusimos en 2003 eran 9. Lo que presento aquí es una reagrupamiento de estos
criterios que trabajamos aquí. No vamos a detallar todo, pero para que vean, según los colores, hay preguntas sobre hablantes, que cuántos hay, de qué generación, proporción de hablantes. Hay preguntas, criterios que tienen que ver con el uso, los usos de la lengua, sobre todo si se está adaptando al mundo moderno o no. Y hay 2 criterios, 7, 8, sobre ideologías, lo que nosotros llamamos ideologías, que va también bajo el título de actitudes o políticas. Y finalmente un criterio que yo llamo conocimientos, o sea, cuál es la documentación, qué se sabe de la lengua, qué estudios existen de esta lengua. Y la meta era evaluar niveles de vitalidad. También aquí presento el modelo UNESCO, no digo que no hay otros modelos ahora, solo fue el principal al principio. No se espanten de la terminología, es un poco exótica y no importa tanto. Lo que importa es ver que se tratan de varios niveles. Aquí en la UNESCO hablan de 6 niveles de peligro y un nivel de lenguas que no están en peligro. Hay otros modelos que tienen hasta 10, 12 niveles. Es compleja la cosa, o sea, no se tomen eso como la Biblia, es una propuesta para ver lo complejo que es la situación. Noten en la segunda columna la palabra viable. Viable quiere decir que aún tienen la posibilidad de ser hablada al final del siglo XXI. Esto es la medida de una lengua que va a pasar este siglo. Estas se consideran viables. Claro que necesitan reforzar, pero van bien en relación con las demás. Y luego va peligro más y más grande hasta, por ejemplo, las que se llaman moribundas. Otra vez, digo, la terminología es muy complicada y hoy día no se puede decir moribunda en ciertos círculos, pero que comprendan que hay muchos grados. Y las desaparecidas en los Estados Unidos ya se llaman dormidas y se las están despertando. Por una nota personal, quería compartir el hecho que no se me ocurrió pensar en los años 70 que el jacalteco, que estaba analizando, era una lengua en peligro, porque no existía este concepto en los años 70. No quiere decir que no estaba, pero que no lo pensé. Y además, según los criterios sobre hablantes, parecía viva. Se escuchaba por todos lados, hablada por todas las generaciones. Yo sé que daban la misa de domingo en la lengua y la gente se ría mucho, por ejemplo, escuchando comedia de los de Yinchiwesh, o sea, un montón de gente riéndose de una comedia totalmente en jacalteco. Pero ya me daba cuenta de algo, que no se valorizaba el jacalteco como idioma. Esto también era bastante pesado en la atmósfera, o sea, criterio de ideologías, de actitudes, porque claramente se llamaba lengua y no tenía un nombre específico. Se decía Habshubal, mi lengua, la lengua de otro, pero no había identificación de su autonomía, y la gente no sabía, ni creía, ni quería creer que era un idioma. Yo di charlas en la escuela, me pidieron presentar, argumentar, demostrar que tenía gramática, que es lo que yo estaba haciendo. Y además que esta gramática era tan compleja como la del castellano, aunque diferente. Esto era la cuestión de lenguas en peligro de extinción. Ahora pasemos a Guatemala con enfoque en el Poptí. Hay que notar que la situación de Guatemala es muy especial en el contexto de las Américas, entre otra cosa porque tiene una población indígena mayoritaria, que no es el caso de otros países, y muchas lenguas viables, muchas lenguas bastante fuertes.
Digo esto porque el jacalteco, el poptí, no es. Entonces, se piensa Guatemala, se piensa Cachiquel-Quiche y no se piensa en el poptí. Y qué interesante que estas lenguas recibieron atención temprana por lingüistas mayanistas o mayistas, no sé cómo decirlo, que nos organizamos en los años 70 y con instituciones como el Proyecto Lingüístico Francisco Marroquín de Terence Kaufman, que capacitó a muchos hablantes con equipos con lingüistas. Y más tarde el Instituto de OCMA con Nora England. Y esto es que, según los criterios 9 de conocimientos, había conocimiento de las lenguas mayas ya en los años 70 de una manera bastante coordinada, orquestada. Aquí va una foto de un taller en la Universidad Landívar, en la capital, con Nora England hablando en esta. Y en el caso del estudio del jacalteco, que se escribía con C en esta época de Jacaltenango, la atención académica vino primero de antropólogos, como el famoso Oliver Lafarge, y luego Chris Day, que escribió una pequeña gramática en los años 60, y luego de lingüistas, como yo me llamaba Craig en esta época, y está Margarita Datz, que trabajó en el PLFM. Y aquí me gusta mucho la idea de mostrarles que ahí está Antonio Feliciano Méndez con nosotros. Él fue el principal ayudante, colaborador de Chris Day y me ayudó también. Y es el autor de esta gramática descriptiva del año 2001. Entonces, lo que yo hacía era, en un equipo, trabajar la sintaxis de la lengua jacalteca. Esto fueron los años 70, 74. Yo creo que era la primera vez que una lingüista hacía sintaxis de frases complejas en una lengua de las Américas. No, los antropólogos solo hacían morfología, vocabulario, semántica. Yo venía de una escuela de teoría de la lingüística y me lancé a demostrar que el jacalteco era tan complicado como el francés o el inglés. Yo era la lingüista, entonces me llamaba Craig, y solo fue posible todo el trabajo con la ayuda, el apoyo de esta hablante experta, María Trinidad Montejos. Y entre las dos produjimos este libro de la Structure of Jacaltec. No fui a Jacaltenango del año 79 al año 89, en parte por lo que pasaba en Guatemala en el periodo pero me llamaron los del Instituto Baluncana, como dice en el tejido, me pidieron venir a hacer un taller sobre el alfabeto oficial. Y esto de hacer alfabetos es cuestión de uso. Se hace un alfabeto porque se quiere enseñar la lengua, porque se presta atención a la lengua. Entonces ya íbamos en una dinámica en los años 80 de valorizar la lengua, de tratarla como un idioma. Este taller fue muy interesante, llegaron como 120 personas. Todo el pueblo jacalteco fue invitado. Y lo que me gustó mucho es que se organizó un grupo de mujeres sin ninguna educación formal que Trinidad organizó y que aprendieron a escribir directamente con el nuevo alfabeto su propia lengua. Y los aldeanos de Inchehuesh tuvieron mucho éxito porque conocían mucho vocabulario que ya la gente de Jacaltenango se había olvidado. Y me impresionó que la organización fue a buscar a docentes no hablantes, algunos docentes ladinos que ni pensaban aprender la lengua, tuvieron que venir al taller para ver lo que era la lengua y cómo se escribía. Y yo me acuerdo que el acto final fue realizado con representantes de la Academia Maya,
que yo invité y llegaron, que eran gente del PLFM de antes, y que en esta ocasión se discutió la creación de la Academia Popti. O sea, estamos a finales del año 80. Entonces, ¿qué decir de la revitalización? Mi último tema. No voy a dar receta, solo quiero apoyar a cómo pensarlo. Es un fenómeno muy complejo por ser multidimensional y cuidado que es específico en cada lugar. Hay que rehacer el análisis para adaptarse a la situación y no programar cosas que en realidad no son factibles. Y no perder oportunidad de hacer cosas que se podían hacer. No existe receta, esto es mi expresión. Y cuidado que siempre toma mucho tiempo. Son cuestión de décadas, son cuestión de pasar a la nueva generación, son cuestiones de generaciones, que la generación de adultos va a capacitar a jóvenes y veremos dentro de 2 generaciones si salió bien la revitalización o no. Y hay múltiples dinámicas que son muy difíciles de anticipar o de controlar. Entonces, por eso yo tengo la actitud que es mejor aprovechar todas las dinámicas positivas y no pasarse de las locales. Alguien que cualquier buena energía que hay, a ver cómo hacerle participar en algo de la revitalización. Y mientras la revitalización se piensa o apunta a un mayor uso de la lengua, quería decir que cuando la lengua ya está en peligro, se trata sobre todo de darle mayor respeto, mucho más cuidado y expresar amor y orgullo de esta lengua y de la cultura. Y así lo sentirán los niños y querrán aprender la lengua. Entonces voy a proponer 2 herramientas de nuestro grupo de investigación a continuación. La primera lo llamamos esferas de ideologías de lenguas en peligro. Esto corresponde a los criterios 7-8 que hablan de actitudes y políticas. Miren este dibujo, es algo complicado, pero la idea es que sea complicado. Empezando con la esfera académica que es mía, por ejemplo, nosotros somos lingüistas que pensamos en lenguas en peligro, su descripción, revitalización. Somos una minoría y hasta hace poco estábamos en la planta baja de la esfera ideológica del mundo académico. Y trabajamos directamente con las lenguas en peligro en un nivel local. Vamos al campo, estamos en un pueblo y ahí estamos. Del mundo académico hacemos idas y vueltas al pueblo. Pero lo que pasa en este pueblo está más o menos influido, controlado, quién sabe, por los niveles nacionales, regionales. No pienso que en Guatemala lo regional sea importante, pero en Francia, por ejemplo, sí, hay diferentes leyes en regiones de Francia que en el nivel nacional. Guatemala a lo mejor nacional y regional es igual, pero al nivel regional hay unas políticas que tienen influencia al nivel local. Y muy importante es ver este sombrero internacional que tiene mucha influencia, más y más influencia estos días en la dinámica de lo que hacemos con las lenguas en peligro de extinción. Y entonces, retomando este mismo dibujo de las esferas, les vamos a meter o ubicar la gran diversidad de actores e instituciones que son las gentes que están ubicadas dentro de estas esferas y que tienen sus propias ideologías y sus propias actitudes. En términos de actores, por ejemplo, empezando con los de abajo, los actores los vamos a tomar de abajo por arriba. Abajo
aquí vamos a ver en las comunidades, buscamos hablantes. La cuestión es mucho más complicada de lo que parece, porque no sabemos totalmente cómo calcular número de hablantes. Claro que hay nativos, hay unos que lo hablan de segunda lengua, hay unos que lo han aprendido ya de mayor, que lo llamamos nuevos hablantes, neohablantes. Hay unos que pretenden que no lo saben, pero sí lo entienden. Hay unos que pretenden que lo entienden y al final no lo saben. O sea, muy compleja la situación de contar hablantes. Y estos son los criterios de la UNESCO, los primeros sobre hablantes. Pero también de actores están los docentes. Si es que va a haber educación, quiénes son los docentes, cómo se preparan y no sé qué. Y qué de los activistas y qué de los líderes de la comunidad y de la región y nacionales. Miren lo que está pasando en Chile en el momento con Loncón. ¿Y qué piensan? ¿Cómo ven las cosas los políticos y administradores? Todos están involucrados en la cuestión de revitalización. Y del otro lado, perdón que no tengo... Y del otro lado de las instituciones, por la derecha del dibujo, lo vamos a mirar de arriba por abajo, porque se siente casi de lo más fuerte ahora la influencia de la ONU, de la UNESCO, que está poniendo mucha dinámica en la cuestión, apoyando mucho. Hay fundaciones para lingüistas para hacer documentación. Y luego bajamos al nivel nacional, estamos mirando las constituciones. En Latinoamérica en el momento están cambiando. El panorama va a cambiar en los años que vienen. Y los ministerios de cultura, por ejemplo, pero ministerios de educación, ¿qué comprende el Ministerio de Educación? De la diferencia entre pequeñas lenguas con pocos hablantes y grandes lenguas con docentes y todo eso. No se pueden aplicar las mismas leyes en estas situaciones. Y instituciones súper importantes como las de la academia. El ejemplo de Guatemala es muy, muy claro. Y a veces hay como asociaciones privadas y esfuerzos así. Entonces, lo que quería mostrar era la complejidad de todas las partes de una situación de lengua en peligro y que si vamos a pensar revitalización, cuidado, que no hay solución fácil y cuidado, que se haga la distinción entre grandes lenguas viables, lenguas que tienen medios, que tienen hablantes, que tienen docentes, que tienen literatura y pequeñas lenguas. Y pequeñas lenguas, yo considero que Jakalteco Popti, allí en la montaña, tal vez tiene sus retos que no se entienden bien cuando se habla del quiché, por ejemplo. Eso. Y entonces, en conclusión, esto quería ser una presentación bastante personal para compartir momentos de experiencia a lo largo de 50 años de lingüista de campo, especialista originalmente en Jakalteco Popti, y con preocupación profesional de más de 50 años, por los temas de la descripción y revitalización de lenguas en peligro. Y eso con larga experiencia de algo que no mencioné, de la revitalización de una lengua en Nicaragua, el Rama. Allí aprendí a pensar revitalización. Y yo me siento muy feliz de haberme reconectado con la Academia Popti este año y muy honrada de haber sido invitada a participar en este evento. Entonces, desde Francia, con la vergüenza de ya no hablar Popti, por lo menos puedo decir Yuchantio Steyet, dice la ya Clash. Adiós.
Yuchantia este tiacomi, colet grinival yonisha yota valia o set skui wilogia, cha pasia jota ngeyul balun esquej valilti. Tinashi chanek pasto jape ya. Una ya comam Jorge Emilio Rosés Labrada, ayati lingüista pasia at ayat etet chot. Canadá, ayati chalbetetila yinset yigti al skin alia halni de formación lingüística, obtuvo su doctorado en la Universidad de Western Ontario y la Universidad de Lyon 2. Chala tatosh mulangaya matosh kolwakoya yin munilib angiloakana documentación y descripción de varias lenguas indígenas de las Américas como el Maco, Piaro, Huacuala, Macá, Sapé, Ojune Chalebia Arutani, Jalni. Sus intereses de investigación incluyen la documentación, la lingüística histórica, la morfosintaxis y la tipología. Ya comam roses chaltu, choche pashia, yiban y lo akana lingüista, o setiela pnoyeh eip ale, abshubal jalni, tonge ayati, mashechur kuhiayushek ati jalni, achmun la yap etet Amazonía, etetu yayalan y lo eip ale jalni. Yaja, allá titinan ya comam Jorge Emilio Rosés Labrada ti achmun la ya acá aum kuyum halni Universidad de Alberta, Canadá. Yushin tinashin shabe pasnino tsechalia comam Jorge Rosés tijet yibangilo sechuyokniko abshub al yulech ngamunil. El uso social y académico de las lenguas indígenas en instituciones gubernamentales y no gubernamentales, maca instituciones públicas y privadas, Cabnian Sechucochumnita, Tushka Pashkanian, Tetia Jorge Rosés Labrada, doctor en lingüística, Yet Congo, Canadá. Buenos días y muchas gracias por la invitación a presentar en este festival académico de la Academia Jacalteca POCTI. El tema de mi presentación es sobre el uso social de las lenguas indígenas en instituciones públicas y privadas. Antes de empezar a hablar directamente de este tema, les voy a contar un poco sobre mi experiencia como lingüista, para que entiendan un poco el contexto de la charla que voy a dar hoy. Desde 2012 he estado trabajando en proyectos de documentación lingüística con lenguas de Venezuela, como el Maco, el Saliva, el Piaroa, el Arutani y el Sapé, y también con una lengua en Canadá que se llama Huacuala. En estos proyectos, pues, seguimos estándares modernos para crear colecciones de materiales audiovisuales, ya sea grabaciones de audio o grabaciones de video, que generalmente, pues, vamos a crear una transcripción y una traducción, y las utilizamos para, sobre todo, estudiar el idioma, pero también para enseñar el idioma. Y en estos proyectos realizamos un trabajo colaborativo con hablantes de la lengua y con maestros de las lenguas. También, pero un poco más tarde, desde 2017, he estado trabajando con varios proyectos para rescatar y enriquecer colecciones de materiales lingüísticos que se recogieron en el pasado, con varias lenguas en Sudamérica y en Norteamérica, y también con el POCTI en Jacaltenango, y es en este contexto en el que he estado trabajando con la comunidad lingüística POCTI y con la doctora Colette Greeneveld. Es como parte de ese trabajo que la comunidad lingüística me invitó a dar una charla hoy con este tema. Entonces, mi objetivo con esta charla es discutir la importancia de usar las lenguas en diferentes contextos y de entender el uso propio, el nuestro, y el de otros. Y como soy un lingüista que ha trabajado sobre todo no en Guatemala, pues les voy a mostrar datos de un estudio de vitalidad lingüística sobre la lengua Maco, que es una lengua hablada en Venezuela, y que es un artículo publicado en el 2017. El plan de la charla es
vamos a comenzar con una introducción a la lengua Maco, pues es una lengua que muchas personas en Guatemala puede que no conozcan, y después discutir los usos de la lengua en espacios privados y públicos, y resaltar la importancia del contexto local para entender el uso, y antes de pasar a las conclusiones. El Maco es una lengua indígena de Venezuela, es exclusivamente hablada en Venezuela, no es hablada en otros países, que pertenece a la familia lingüística Sáliva con el Piaroa y el Sáliva. Es una familia de 3 lenguas, muy pequeña. Es hablado en el río Ventuari y sus afluentes. Las comunidades están en las márgenes de los ríos, en el estado Amazonas de Venezuela, y era una lengua que, según varios criterios, como los criterios de la UNESCO, estaba clasificada como una lengua en grave peligro de extinción hasta el 2015. Pero ahora sabemos que está en una situación vulnerable pero estable. Y a pesar de ser una lengua pequeña de alrededor de 1.500 hablantes, pues yo consideraría que es una lengua viable. Este estudio de vitalidad fue parte de un proyecto de documentación lingüística que se llevó a cabo del 2012 al 2015. Y yo, dentro de este proyecto, realicé trabajo de campo en varias comunidades, llegando a vivir de manera permanente por algunos meses en 2 comunidades, que les voy a mostrar ahorita, y haciendo observación participativa, es decir, viviendo en la comunidad y participando en las actividades diarias de la comunidad. Este es un mapa que yo hice para mostrarles un poco las comunidades y dónde están, cuando les decía que estaban sobre el río. Este es Venezuela, y este es el área de Venezuela en el estado Amazonas donde se habla Maco. Este es el río Ventuari, que es el río más grande de esta área, y hay varios afluentes, son ríos un poco más pequeños. Yo primero viví por alrededor de 6 meses aquí, en esta comunidad de Arena Blanca, y después viví en esta comunidad Porvenir 2, pero todas estas son comunidades a las cuales yo visité. Algunas eran visitas cortas de un día, en otras de varios días, pero entre el 2012 y el 2015, estas fueron las comunidades Maco a las que visité. Hay otras comunidades en este río Yaquibapo y en este río Parú que yo no pude ir, pero cuando hable, pues ustedes verán mucha referencia a Arena Blanca, a Porvenir, a San José y a Isla Bomba. Entonces, pasando a hablar de los usos de la lengua en espacios privados y públicos, les recuerdo un poco el instrumento de la UNESCO que tiene 9 factores o criterios, y es los que se acercan más al estudio del uso en espacios públicos y privados. Son estos 4 y 5, además de 6, que es un uso especializado a la escuela, donde tenemos cambios en los ámbitos de uso de la lengua y respuesta a nuevos ámbitos y medios. Entonces, comencemos con los espacios de uso privado. Hoy día hay 3 lenguas principales que se hablan en las comunidades Maco. El Maco como tal, el Piaroa, que es la lengua, digamos, hermana, y el español o castellano. El Maco es una lengua que se usa dentro de la comunidad para la interacción en el hogar y en la comunidad. Es decir, reuniones comunitarias, eventos, todo se realiza en Maco. Es también la lengua de la religión tradicional con chamanes en las comunidades donde todavía se practica esa religión, porque hay muchas comunidades que han pasado a una religión evangélica, y es utilizada para el gobierno interno, la coordinación de las actividades de la comunidad al nivel de comunidad. El Piaroa es una lengua que se usa, pero sobre todo en comunidades mixtas. Hay varias comunidades que fueron fundadas por matrimonios Maco-Piaroa o por familias Piaroa con familias Maco. Entonces, en comunidades como Arena Blanca, donde solo había poquitas personas que eran Piaroa, pues no se oye casi esa lengua, pero en una comunidad como Isla Bomba, pues se oye mucho, porque la mitad de las personas son Piaroa. Y el español a nivel de la comunidad solo se utiliza con los criollos, lo que en Guatemala llaman ladinos,
o con gente de fuera que venga a visitar, como en ese caso yo, que no hablaba la lengua cuando fui por primera vez. Estos podemos considerar espacios de uso privados como el hogar, la familia, o a lo mejor semi-privados, es decir, al nivel interno de la comunidad. Los espacios de uso públicos serían nuevos espacios como las escuelas. De manera tradicional, pues no había escuelas. Las escuelas es algo que fue creado por el gobierno nacional. Y en las escuelas se usa mayormente el español. A pesar de que las escuelas son parte de lo que se considera la educación intercultural bilingüe, que tiene un mandato a nivel nacional de enseñar las lenguas indígenas en las escuelas. Pero uno de los, retos es que no hay materiales educacionales en la lengua. Entonces, pues no se utiliza casi. En algunas escuelas, sobre todo, por ejemplo, en Arena Blanca, donde yo viví mucho tiempo, y en Porvenir 2, se utiliza el maco en la escuela, porque los niños cuando primero llegan a la escuela solo hablan maco, no hablan español. Entonces los maestros, como son maco, utilizan el maco con los niños. Y si los maestros son piaroa, pues utilizan piaroa. En muy poquitas escuelas había maestros o docentes que eran criollos, pero esos docentes pues no podían utilizar la lengua indígena. Entonces esas aulas o salones eran exclusivamente español. La religión evangélica, que es una religión relativamente nueva, introducida, digamos, alrededor del año 2000, se realiza mayormente en maco. El Nuevo Testamento fue traducido al maco, la iglesia en Porvenir 2, pues es en maco la interacción. El comercio regional, cuando las personas van, digamos, a la cabecera municipal o a la cabecera provincial a vender sus productos, y el gobierno externo, cualquier relación con el gobierno municipal, estadual o nacional, pues esto es en español. Y los nuevos medios como los medios sociales, Facebook, YouTube, TikTok, el Internet, radio y televisión, pues ahí no se utiliza el maco. Es muy probable que la falta de conexión en esta área, que es un área muy remota, pues no hay conexión a Internet ni a telefonía celular, por ejemplo. Entonces es muy probable que esto tenga un efecto. También es probable que haya un efecto de que el alfabeto es un alfabeto muy nuevo y que hay muy pocas personas que saben escribir. Entonces, este es un nuevo espacio donde el español pues predomina y sería bueno incluir nuevos usos del maco. Es muy importante entender el contexto local. Hasta ahorita les he estado tratando de hablar de la vitalidad y el uso de la lengua maco de una manera global en todas las comunidades, pero hay diferencias importantes. Por ejemplo, como les decía, el uso del piaroa depende del número de piaroas en una comunidad. En Arena Blanca, que es una comunidad de alrededor de 100 personas, nada más había 3 personas que se identificaban como piaroa. Entonces, pues ellos, si estaban solos ellos 3, pues podían hablar piaroa, pero con el resto de las personas, pues hablaban en maco. En otra comunidad como San José de Yureva, donde la mitad de las personas son piaroa y la otra mitad es maco, pues la interacción es diferente, se oye el piaroa mucho más. Y como les decía, la lengua que se utiliza en el aula o el salón de clases depende del maestro y de qué lengua pueda hablar el maestro. Entonces el maestro de Arena Blanca usaba maco con los niños porque él era maco y podía hablar la lengua. Pero el maestro de San José de Yureva, que era piaroa, solo podía usar piaroa en el aula. No podía utilizar el maco. La otra es entender el uso propio y el de otros. La lengua es algo que usamos de manera natural y hasta cierto punto inconsciente, es decir, no estamos pensando constantemente cuando estamos hablando. Es un poco como cuando respiramos, que no estamos pensando en el proceso de cómo vamos a respirar. Pero a veces no nos detenemos, por lo tanto, a pensar en cuándo la usamos o con quién la usamos o dónde la usamos. Entonces, por esto mismo, si alguien nos pregunta sobre nuestro propio uso, pues en ese momento es que vamos a reflexionar
y puede que reportemos algo que no sea lo que hacemos a menudo o usualmente. Y si alguien nos preguntara sobre el uso de otras personas, puede que también reportemos algo errado. El hecho, por ejemplo, de que un padre que siempre habla con su hijo en la lengua maco, reporta que su hijo no habla nada de español, pero resulta que el hijo ha aprendido español en la escuela y puede entablar una conversación con otras personas, en este caso conmigo, en la lengua. Pero claro, el padre nunca ha visto al hijo utilizar español, entonces pues no sabe. Y de manera a concluir, digamos, es que realmente muchas lenguas indígenas están en una situación de peligro, sobre todo por tener que convivir con lenguas mayoritarias, lenguas nacionales, y por políticas en muchos lugares que eran políticas asimilacionistas, que querían asimilar a las personas a la sociedad nacional. Y esto resulta en la reducción en espacios de uso y la reducción en números de hablantes. Por ejemplo, cuando se deja de transmitir la lengua de manera natural a los niños. Por esto es importante entender el uso de las lenguas en las comunidades multilingües. Es la realidad del mundo actual, que la mayoría de las comunidades indígenas, pues, se habla la lengua indígena y se habla una lengua nacional. Y es importante también rescatar espacios de uso, si es posible, y crear nuevos espacios de uso. Por ejemplo, como han estado haciendo en Jacaltenango con esta página en Facebook, y sobre todo espacios de uso que sean importantes para los jóvenes. Y es en este contexto que me parece que la década de las lenguas indígenas que se aproxima, pues va a crear mayores oportunidades para pensar y repensar los usos y crear nuevos espacios. Para terminar, quería volver a agradecer a la comunidad lingüística Popti por la invitación y a ustedes por escuchar. Gracias. Tinashin, Shkayuch Antios, Chetia Jorge, Emilio, Abel Naí, Uniche Giota, Valia, Ogniche Zetlanganto, Spuchwan Pashia, Yalanganto Yalni Yahat, Eyul Balunes, que Valilti, Shka Pashuch Antios, Chetsunil Maktash Oxajo, Nian, Inkuiwap Alti, Akane, Biashkolwa y Kohti, Yuyihnispa, Tinan, Yucotán, Ocano, Ja Pashkanian, Inanil Tetia Hetvi, Eddie, Benjamín López Castillo, Allá no pasrushanian soti stamp al shakan unenian set imbabil juniti waninan shwayuch antios teyatanyo ashkamishayila shokus sukhnuyin shkuiwi pashkoyin oshimi ni set shalil tohebia komam kuiwi nakshapashti khalni choknok pashkoyin kok inal chuyoknok pashkop ay tah chonmun lai makaitse chuyoknok kohu yulna munil shakanian inanil tetia edi shwakan inanil tawetan edi Hak sus labios en Cuiva Balti, yo hekten saikes con Machueso, Oshimishin, Skolo Ekohin, Yukamhan Gosmai Kopishan, Gosmai Spishan Kopeibal, Hap Shubal, Hotahbal, Ujachum Baleaikan of Yohichmam, Hichmi, Yuchantios de Chongilni, Yuchantios Pastete de Ashani Abishet, ya Alejandro Garay, ya Colette Grineval, ya Jorge Roses Labrada, Ujebo Pitnom, Obsesión Montejo. Tachikomam Hao, Schila o Escobaune Kocha, Ichantios. Hala o Hapshoal, Copeitze Copeipal, Gia o Escan Copishan, Gia o Escan Spishan Escobo Matueso, Alun Epsai Quietunus a agosto, Skin Escobo Matueso.